Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Le he pedido a Lina si podía subir. Jan, pónmelo más cerquita, por favor. Ella es mi amiga y le quiero pedir si puede orar por mí. Pero ya sabéis que a mí me gusta que se pueda orar antes para que Dios hable y no sea yo. Así que, Lina. Señor Jesús, gracias porque tú eres fiel, Señor. Señor, gracias porque aunque nosotros seamos infieles, Señor, y muchas veces no escuchemos, Señor, tu voz en medio de tantas situaciones que nos permites vivir, tú siempre estás hablando a nuestras vidas, Señor, de forma sobrenatural. Tú gritas a nuestras vidas, Señor. Y hoy quiero pedirte, Señor, por la vida de Josué, Señor, que en esta mañana pues trae la palabra, Señor, que tú seas dando sabiduría, Señor. Que tú seas poniendo en él, Señor, tus palabras, Señor. Que cualquier cosa que pueda venir de él, Señor, tú seas poniéndola a un lado y que él pueda ser cada vez sensible a la voz de tu palabra para decirnos lo que quieres decirnos en esta mañana, Señor. Y, Señor, y dispón nuestros corazones, nuestros oídos, que no nos fijemos en nada más que en tu palabra y en lo que tú tienes para nosotros, Padre. Que nada nos distraiga, que nada nos impida escuchar tu voz en esta mañana, Jesús. En tu nombre, amén. ¿Por qué es tan importante soñar? En una de las películas, ya es antigua, ya me hago viejo rápido, pero ya es antigua, de Leonardo DiCaprio, hay un momento en el que alguien se le acerca y le pregunta ¿por qué es tan importante soñar? Y cuando escuché esa pregunta empecé a pensar en mí mismo y empecé a pensar, oye, ¿por qué es tan importante soñar? Y llegué a la conclusión que los sueños son muy importantes en nuestra vida porque son como esas metas que queremos alcanzar. Sin sueños cuesta mucho levantarse por la mañana. Porque es esa meta que yo quiero alcanzar y todo lo que hago tiene que ver con el querer alcanzar esos sueños, esa meta, ¿no? Y con los adolescentes, como sabéis, mi esposa y yo, con Cristian y Melanie y nuestros monitores, trabajamos con adolescentes y hemos estado trabajando estos meses precisamente eso. Soñemos. Les preguntamos a ellos, vamos a soñar, ¿quiénes queremos ser? ¿Qué queremos ser? Porque si descubrimos cuál es la meta como grupo, entonces no solo haremos reuniones, no solo haremos actividades, sino que todo tendrá un propósito y intentaremos alcanzarlo. Y después de muchas actividades, talleres, debates y demás, la visión que el grupo de adolescentes de esta iglesia tiene y quiere alcanzar es, queremos ser una familia que confía en Dios y trabaja por la necesidad. Qué bonita, ¿eh? Los adolescentes, ellos han redactado esta visión que os vuelvo a leer. Queremos ser una familia que confía en Dios y trabaja por la necesidad. Y os comparto esto porque, bueno, pues hemos estado, una vez nos compartieron este sueño, pues nosotros como líderes, como responsables, intentamos generar espacios donde estas cosas se den y intentamos ver en la Biblia qué dice sobre estos temas específicamente. Y cuando me puse a estudiar el tema de la familia, me puse a buscar, pues, claro, ellos dicen queremos ser una familia, ¿verdad? Que confía en Dios y que trabaja por necesidad, pero quieren ser una familia, es lo primero de su visión. Pues me puse a buscar en la Biblia para saber qué tenía Dios que decir sobre el tema y encontré en Efesios 2 este versículo tan interesante, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otras versiones dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Sois miembros de la familia de Dios. Y dije, ¡wow! Este es el versículo que estaba buscando, este es el texto que necesito estudiar. El problema es que si habéis leído bien, el texto empieza con un así que. ¿Cómo empieza el versículo? Con un así que. Y perdonadme, pero no hay que saber mucha gramática para entender que un así que no es como se empieza una carta o es como se empieza una frase. Un así que quiere decir que antes ha habido cosas que nos han llevado a la conclusión de así que, pues ya no somos extranjeros ni tal, sino que somos una familia. Pero, ¿qué pasó antes? Entonces me empecé a ir hacia atrás y encontré que el tema empezaba en Efesios 2:11. Pero en Efesios 2:11 empieza diciendo, por tanto. Dije, ostras,
Por tanto. Tampoco se empieza una frase diciendo por tanto. El por tanto quiere decir que ha habido algo antes. Y entonces empecé a ir más atrás, y más atrás, más atrás, y llegué ya al versículo 1. Dije, bueno, en el versículo 1 lo conseguiré arreglar, porque ya está, no hay más atrás que el 1. Y pone, y Él os dio vida a vosotros. Ostras. Tampoco empieza un texto diciendo, o una frase diciendo, y Él. ¿Cómo que y Él? ¿Y quién es ese Él? ¿Y es ahí que hace ahí en medio? Así que me tuve que ir a Efesios 1. ¿Vale? Así que hoy vamos a tener que hacer todo el recorrido porque, perdonad, aunque el versículo de Efesios 2:19 que dice que por tanto ahora ya no somos extranjeros, sino que somos una familia, parece muy fácil, parece muy sencillo. Realmente yo lo podría leer, me podría bajar y podríamos entenderlo, pero he descubierto, yendo hacia atrás, que si entiendes de todo lo que está diciendo Pablo, ese versículo gana mucha fuerza. Es un golpe duro a mi corazón cuando lo estuve estudiando y por eso nos vamos a ir tan atrás. Y he empezado hablando de adolescentes y vosotros diréis, bueno, pues esto guárdatelo para los adolescentes. Y la verdad es que esa era la idea original, pero cuando empecé a estudiar me di cuenta que este mensaje no es para ellos, sino que es para todos. Y me gustaría que hoy el sueño de estos chicos de 12 a 15 años sea el sueño de esta iglesia. Me gustaría que, por una vez, los pequeños inspiren a los grandes. Y que ellos, que quieren soñar el ser una familia, que confía en Dios y trabaja por la necesidad, os contagien sus sueños. Y ojalá ser una familia también sea nuestro sueño. Así que vamos a ir rápidamente, os tengo que contar un poquito el contexto de Efesios, porque no es lo mismo que yo os diga, ¡socorro! ¡Auxilio! Y que tú veas que me está persiguiendo un cocodrilo y dirás, uy, esta es una situación de emergencia. Que yo te diga, ¡socorro! ¡Auxilio! Y es que se ha colado una cucaracha en mi ducha. ¿Verdad? No es la misma situación, es la misma frase, pero si la extraes de su contexto, una tiene más urgencia y otra tiene menos urgencia, ¿verdad? Pues el contexto de Efesios es un contexto de mucha pluralidad de naciones, hay muchas naciones diferentes que están conviviendo en esa zona de Asia. Éfeso está en la zona de Turquía, ¿vale? Es Asia Menor. Y hay una cosa muy interesante que tenemos que ver, que estamos en una etapa que se llama la Pax Romana, la paz de Roma. Una paz que estamos trayendo entre la Roma República y la Roma Imperio, y hay paz. En toda la nación se puede comerciar, se puede pasear, se puede viajar. Hay una paz y hay dos figuras muy importantes en esta paz. Una es el emperador. El emperador es el que ha traído esta paz. Es ese padre de familia que ha dado seguridad a la nación, que ha dado bienestar a la nación, que ha traído justicia a la nación y por tanto hay paz y esperanza en el pueblo. Y todo descansa en la figura del emperador. Y el emperador, curioso, la verdad es que me sorprendió mucho, ha utilizado un símbolo para traer esta paz y esta unidad. La cruz. Como símbolo de tortura y de muerte. Porque el que atenta contra esta paz morirá en una cruz. Y no sé, los que somos más mayores hemos visto películas como Espartaco y tal, y esto os va a sonar, que el emperador romano crucificaba a la gente en los caminos. Y dejaba los cadáveres colgando en los caminos, en lugares públicos. Para que todo aquel que viera esa cruz recordara que la paz que están viviendo, si quieres atentar contra ella, ese va a ser tu destino. Y con el miedo de la cruz trajo esperanza al pueblo romano y por tanto a todo el mundo occidental conocido. Dos símbolos muy interesantes que veréis que más adelante iremos retomando, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es hoy nuestro emperador? Porque el emperador en aquel entonces es el que trajo seguridad, el que trajo esperanza a la gente. ¿Dónde está hoy puesta nuestra seguridad? ¿Quién es nuestro emperador? Obviamente no vivimos con un emperador romano. Y obviamente muchos de nosotros ni siquiera confiamos en nuestros líderes políticos, como aquellos que nos traen paz, esperanza y prosperidad. ¿Quién es el emperador en tu vida? Yo creo que el dinero es un gran emperador en nuestro día. Creo que cuando no hay trabajo, pasamos mal.
y todo empieza a tambalear. Creo que el trabajo, el dinero, son las cosas que hoy nos dan seguridad. O una seguridad falsa, pero es una seguridad. Y creo que tenemos que empezar a identificar quién es nuestro emperador, porque ahora cuando Pablo empiece a hablar, va a atacar contra nuestro emperador, por así decirlo. Pero bueno, os voy contando. Efesios 1 nos presenta rápidamente los temas que Pablo va a hablar, y en el versículo 3 nos habla, porque eso sí voy a ir un poquito rápido para centrarnos en el capítulo 2, que es donde viene la chicha, pero en Efesios 1 nos habla ya versículo 3 y nos presenta a Dios como Padre. Muy interesante, porque vamos a hablar de la iglesia como familia, pero empieza presentando a Dios como Padre. Dice versículo 3 que Dios es nuestro Padre, pero luego en versículo 5 dice que hemos sido adoptados por Dios por medio de Jesús. Versículo 7 empieza a presentar que Dios es un Padre, pero un Padre rico, no rico en oro, sino rico en gracia. Tema que también seguiremos hablando. Y en el versículo 11 empieza a hablar de que hay una herencia que Jesús comparte con nosotros, que está sentado a diestra del Padre y quiere compartir con nosotros su herencia. Y luego en los versículos del 15 al 18, Pablo está hablando de que está orando por nosotros. Orando por nosotros para que Dios nos dé sabiduría, para entender dónde está la verdadera esperanza. Dice, oro por vosotros para que Dios os dé conocimiento de saber dónde está la verdadera esperanza. No, no es en el emperador en el que tenéis que confiar. No es el emperador el que os va a traer la paz de verdad. Esta paz va a durar un tiempo y luego se va a ir. Hay que buscar otro tipo de paz. Ojalá Dios os dé sabiduría para entender que no es el emperador el que trae paz. Eso está viniendo a decir el versículo 15 y 18. Y versículo 22 y 23 acaba el capítulo diciendo que Jesús es esa cabeza, ese líder. Y entonces, ahora es cuando lees que, y Él, versículo 1, capítulo 2, y aquí ya sí me paro, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es ese Él? Jesús. Jesús. Os dio vida a vosotros. Así nos presenta Jesús, porque ahora nos va a argumentar por qué Jesús es la cabeza, que va a traer la paz, que da la seguridad y trae esperanza, y no el emperador. Y Él os dio vida a vosotros. Y ahora voy a decir una tontería, pero es una obviedad. Y si lo lees rápido se te olvida. Y Él os dio vida significa que sin Él estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y por vuestros pecados. Perdonad. Fíjate. Y Él os dio vida. Dice que nuestras decisiones, nuestros pecados, es lo que nos separó de Él. Y yo lo comparo un poco a unas flores, ¿verdad? Os he traído unas flores, ¿veis? Son bonitas, ¿verdad? ¿Se ven ahí? Espera, pobre Abby. Abby me escribió esta semana, la chica que está grabando, y me dijo, Josu, me he enterado que te toca predicar a ti, me toca grabar, por favor no te muevas mucho. Lo siento, Abby, ¿vale? Te lo recompensaré. Sí, luego le daré las flores, sí. Qué flores tan bonitas, ¿verdad? Son preciosas. Pero estas flores tienen un problema. Han sido cortadas. Y aunque tú las ves bonitas, ya están muertas. Se ve preciosas. Nos encanta tener flores en casa. Intentamos disimular que están muertas poniéndolas en agua. Pero están muertas. Porque han sido separadas. En este lado tengo otra plantita, más pequeña, quizá más humilde. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vamos a poner música o qué? Un segundito. Me sentía famoso ahora como si fueran flashes y todo eso, ¿sabes? Bueno. Bien, vale. Ahora me queda un poco ciego, no os veo, pero en fe creo que estáis ahí. Vale, como os decía, tenemos aquí una planta más pequeña, quizá más humilde, pero esta planta está viva. Porque sigue unida a la raíz. ¿Y sabes qué? Creo que cuando dice Pablo que antes estábamos muertos por nuestros delitos, aunque tú dices, no, yo nunca he estado muerto, y a lo mejor tú no conoces a Jesús y dices, no, yo no estoy muerto, cuidado. Quizás somos como esas flores, que se nos ve bonitas, pero si estamos separados de Dios, la muerte es inevitable. Puedes ponerle el mejor agua que intentes poner, con el mejor fertilizante, y vas a conseguir preservar estas flores. Pero estas flores ya han sido condenadas, porque se han separado. Y yo creo que ese ejemplo es un ejemplo
que nos tiene que valer para ver que nosotros, Dios en un momento de nuestra vida, nos dio a escoger y nosotros escogimos separarnos de Él. Y esa decisión nos lleva a la muerte. Seguimos leyendo, versículo 2 dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo sigue hablando y dice, en esos tiempos, porque está hablando de antes, anduvisteis. ¿Vale? El verbo andar tiene que ver con un estilo de vida y vuestro estilo de vida estaba caracterizado por hacer lo que os daba la gana. Y os seguíais por las corrientes de este mundo, por vuestra propia naturaleza y por vuestros propios deseos. Porque es lo lógico, voy a hacer lo que me apetezca. ¿Por qué no puedo hacer lo que me apetezca? Ninguno de nosotros elegimos el camino de estas flores porque nos aburrimos y decimos, no, yo prefiero la muerte, no quiero la vida. Nuestro problema no es con Dios. Nuestro problema tiene que ver con lo que implica que Dios exista. Nuestro problema es que si Dios existe, ya no puedo seguir lo que a mí me apetece. Ya no hago lo que yo quiero. Y con eso sí tengo un problema. Porque si a mí me apetece y no le hago daño a nadie, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ser yo el Dios de mi vida? Esa es la eterna lucha. Y acabamos siendo, interesante, hijos de desobediencia, hijos de ira. Estamos hablando de la familia, se nos presenta a Dios como Padre y Pablo nos presenta a nosotros mismos como hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Por qué? Porque Dios en un momento en nuestra vida nos dijo, mirad, aquí tengo 2 regalos para vosotros. ¿Cuál queréis? Yo os voy a dar un consejo. Coged este. Coged este. Este es el que os interesa. Pero nosotros dijimos, déjame elegir a mí, yo elijo este. Fuimos desobedientes, somos hijos de desobediencia. Y cuando desobedeces y eliges lo que Dios te ha dicho, no lo elijas, quizá te llevas una pequeña sorpresa. Ira. Porque sí, Dios es un Dios de amor, claro que sí, pero Dios es un Dios santo. No peca ni tolera el pecado. Santo. Es justo, le da a cada uno lo que se merece. Y nos dijo, puedes elegir, tengo este y esto. Y nosotros dijimos, este nos gusta más. Hijos de ira. Nuestra desobediencia nos lleva inevitablemente a sufrir la ira de Dios. Es trágico. Me estás llamando exagerado, pero te aseguro que no lo estoy exagerando. Es así. Nuestra desobediencia, por muy bonito que nos veamos, nos lleva a recibir la ira de Dios. Pero, y cuando Dios dice pero, un predicador que dice, cuando Dios dice pero, agárrate. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios, cuando vio esta situación, fue movido a misericordia. Misericordia viene de 2 palabras, misericordia, dolor y corazón. Cuando Dios vio esta situación y que mi destino es recibir este paquete, le dolió en el corazón. Le dolió en el corazón. Un Dios todopoderoso, pero rico en misericordia. Gracias a Dios, Dios es un Dios santo, pero no, esto se lo explico a los que van a clase los miércoles conmigo. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo, pero gracias que Dios no se queda ahí, también es misericordioso. Y entonces elaboró un plan. Y Él se hizo hijo en Jesús. Y se volvió un hijo obediente. Y se ganó el derecho a recibir este paquete. Amor. ¿Aguantas? Quieto ahí. Se ganó el derecho a recibir este paquete. Porque Jesús fue un hijo obediente. Pero en su tremendo amor, cuando se acercó, no vino y cogió lo que por derecho le tocaba, que era esto,
sino que dijo, ¿sabes qué? Me merezco este, porque yo soy un hijo obediente. Jesús era un hijo obediente. Pero dijo, no, tomaré este. Voy a tomar esto para que todos los hijos desobedientes podáis tomar de ese. Y me voy a tomar yo toda la ira de Dios. Y la voy a recibir enterita para que a los hijos desobedientes solo os quede el amor. Porque esto es un regalo. Por gracia sois salvos. Os hago un regalo. No os voy a dar lo que os merecéis, sino que os doy la oportunidad de volver a ser una planta viva. Y esto no tiene que ver con lo que has hecho tú, tiene que ver con lo que he hecho yo. Eso es lo que dice Dios. Increíble. Nosotros merecíamos ira. Pero si tú quieres, lo que puedes recibir es amor. Porque el hijo obediente eligió la ira para que el hijo desobediente pueda coger el amor. Increíble. Pero el texto sigue. ¿Por qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí ya este texto ya, a los que ya somos un poquito ya carcas y estamos por aquí, los viejitos como yo ya estamos aquí, esto ya nos suena, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Fíjate, pero toda esta historia, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros su gracia. Porque Dios quiere ser famoso. Bueno, quiere que su gracia sea famosa. Y quiere que todo el mundo le conozca. Y no quiere ser famoso como los famosos de ahora para sí mismo. Dios no quiere ser famoso por tener más likes en su página de Facebook. No quiere ser famoso para sí mismo. Quiere ser famoso porque cuanto más famoso sea yo, más famosa será mi historia y más gente podrá recibir el regalo que he preparado. Por eso Dios quiere ser famoso. Y permíteme que utilice esta frase, si es que se puede usar. Dios quiere ser famoso y quiere que su gracia sea famosa. Y ha elegido un método un tanto extraño, porque Dios aún confía en nosotros las tareas más complicadas. Y sigo sin entenderlo porque soy un desastre. Ya he demostrado que soy un desastre, pero Dios confía en nosotros y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, sino para obras. Es una simple palabra. Quita el por y pone el para. Mantiene incluso letras, pero lo cambia todo. Tus obras no te hacen digno de este regalo. No te equivoques. No hay nada que tú puedas hacer para recibir este regalo. Pero una vez recibes este regalo, como estás unido a mí, empezarás a hacer buenas cosas. Has sido salvo para que hagas buenas obras, para que esas buenas obras anuncien a todo el mundo y hagan famosa mi gracia. Fíjate, estamos en una cultura, la que está hablando Pablo, de méritos, de muchos méritos. Los judíos les encantaban los méritos, las medallas. Y creo que eso lo hemos heredado un poco, ¿eh? Nos sentimos mejor unos que otros. Yo me siento a veces, y no a veces. ¿No? Cuando intento que mi vida sea coherente y más o menos estoy satisfecho con cómo me ha ido la semana, me siento mejor que otros. A lo mejor solo me pasa a mí. Pero generalmente soy fácil de juzgar. De bueno, todos somos pecadores, pero yo menos que él. Pero aquí Jesús, Dios, a través de Pablo, me está dando una bofetada que ni de Alcaranchoa. ¿Sabes? Para los adolescentes que estáis viendo. Exacto. Está diciendo, no hay nada que tú puedas hacer, rey, ¿eh? No. ¿Por qué te crees mejor que otro? Si todo lo que haces, lo bueno que estás haciendo es una consecuencia de que creas en mí.
Ni siquiera tienes tú el mérito de haber hecho lo que estás haciendo. Tus buenas obras no sirven para nada. Si dependiera de ti, aquí vas. Es gracias a mí que estás aquí. Y es gracias a mí que estás haciendo esto. Y como decía Jesús, quien tenga oídos para oír, oiga. Se acabaron los méritos. Se acabaron las medallas. Aquí no hay clases. Aquí no hay los súper espirituales, los menos espirituales y los no espirituales. Lo siento, aquí no hay obras. Sois salvos por pura gracia. No por lo que hacéis. Lo que sí quiero es que cuando ya estéis salvos, hagáis cosas. Ahí sí quiero que las hagáis. Y las vais a hacer. Y las vais a hacer no por vosotros, sino las vais a hacer para que más gente pueda conocerme a mí. Y cuando la gente vea lo bueno en vosotros, recordad y decirles, lo que ves bueno en mí no es por mí, es porque Dios me ayuda a ser así. Que no se te olvide que Dios no te hace bueno para que seamos un pueblo ejemplar. Nos hace buenos para que más gente tome este camino. Porque irremediablemente, quien no tome este camino, acaba ahí. Y todo el mundo que acaba ahí, a Dios le duele en su corazón. Y en medio de estos dos conceptos, de somos salvos por obras y no somos salvos para obras y no por obras, versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Que dicho en nuestros tiempos es, porque Dios nos ha hecho. Porque Dios nos ha creado. Y tu vida tiene un propósito. Y tu propósito no te lo da el emperador. No es el emperador el que va a dar un propósito a tu vida. No es el dinero el que te da un propósito para tu vida. No es para trabajar que te tienes que levantar todas las mañanas, aunque nos levantamos para ello. No es para conseguir dinero que te tienes que levantar todas las mañanas, sino que yo te he creado, Dios te ha creado, Dios te ha dado un propósito, porque todo aquel que crea, crea con un propósito. El inventor de la silla decidió inventar algo para que estuviéramos sentaditos. El inventor del vaso creó algo para que pudiera ser usado. Porque cuando alguien quiere hacer algo, lo hace porque sí. No lo hace, mira, un día me levanté. No, Dios se levanta, nos crea y nos da un propósito. Así que si tú aún no lo has conocido, si piensas que tu vida no tiene sentido, Dios te ha creado. Y Dios no hace accidentes. Según Pablo, para acceder a este camino, la fe. Vuelve a confiar en Él. El problema fue separarte. Vuelve a unirte a Él. Y que tus buenas obras anuncien al mundo que Jesús vive. Y que su gracia no se acaba nunca. Por tanto, ¿veis? Ahora tiene más sentido ese por tanto. Versículo 11. Por tanto, en base a todo lo que os he dicho, por tanto, acordaos. Palabra clave de la mañana de hoy. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y qué es estar sin Cristo? Pues aquí lo dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Acordaos. Por tanto, acordaos. Aquí Pablo no le está hablando a gente que no cree en Jesús. Le está hablando a gente que cree en Jesús. Y le está contando todo lo que he contado antes porque tiene un sentido. Y seguramente tú, mientras me has estado escuchando, has dicho, bueno, Josué, es que yo ya creo en Dios, yo ya he tomado este camino. ¿Por qué me lo estás recordando? ¿Es un culto evangelístico acaso? ¿Me lo he perdido? No, si yo ya no he tomado este camino, yo ya he tomado esto, ¿por qué te estás tomando tanto tiempo? Pablo está hablando a gente como vosotros, como yo. Gente que ya hemos confiado en Dios. Pero está diciendo, por tanto, acordaos. Acordaos que antes estabais sin Jesús. Y acuérdate cómo era esa vida. Sin esperanza, sin promesa, sin herencia. Acuérdate. No acuérdate para machacarte. Ahora veremos por qué Pablo quiere que nos acordemos. Pero no se te olvide. Porque estos somos rápidos en olvidar la vida que llevábamos. Y de repente Dios nos ha dado la ropa nueva, nos ha dado un puesto de honor y se nos olvida de dónde me sacó.
A mí me gusta el canto este de ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿La conocéis? ¿Dónde estaría hoy? Porque a veces esa canción me lleva a pensar, ¿dónde estaría? ¿Qué haría? Y es bueno acordarte. No para machacarte, sino por lo que viene a continuación. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribó la pared intermedia de separación. Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandatos expresados en sus ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estabais cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Acordaos, porque ahora, gracias a lo que Jesús ha hecho, somos un solo pueblo. Sin clases, sin méritos. Uno. Y nos ha acercado a Él por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Porque la cruz seguirá siendo el símbolo que nos une, pero no por miedo, sino para que cada vez que la veas recuerdes que ese era tu lugar, pero que ya no es tu destino. Porque yo atenté contra la paz de Dios. Igual que el emperador, todo aquel que atenta contra la paz, su destino es la cruz. Pero Jesús dijo, no. Cuando veáis la cruz no tengáis miedo. La cruz será un símbolo de esperanza. Porque cuando la veáis, recordaréis que ya no vais hacia allí. Porque yo ya hice ese camino por vosotros. Vuestro camino es más arriba. Porque la unidad llegará cuando no olvidemos de dónde venimos. Porque si yo olvido que mi salvación es por gracia y no por mis obras, entonces me empiezo a sentir mejor que tú. Y es el principio de la desunidad. Vuelvo a separarme del pueblo. Para unirme necesito recordar de dónde vengo. Le he pedido a unos adolescentes que me ayuden a cenificar esto, así que por favor, adolescentes, que me vais a ayudar, venid. Ahí estamos, superando sus vergüenzas, si me gusta. Porque hay algo muy interesante y muy lógico, pero que nos será bueno reflexionar. Mira, por aquí tenemos a Alison, que está por ahí perdida, solo los del lateral lo ven. Ven aquí, Adri. Ven aquí, compañero. Tú ponte ahí en plan modo Jesús. Eso es, me gusta. ¿Ves? Y por allí a lejos tenemos a Ashley y tenemos a Isaac por ahí repartidos. Isaac, exacto, Ashley, ponte ahí. Bien, cada uno está separado. Cada uno está en su lugar. Cada uno está haciendo su camino. Pero a partir de ahora van a empezar a acercarse a Jesús. Acercaos a Jesús. Y fijaos una cosa, la consecuencia natural de acercarse a Jesús solo es una. Sí, acercaos un poquito más rápido, porque si no, no seáis mediosos. Acercaos a Jesús. Fijaos, contra más cerca están de Jesús, más cerca están el uno del otro. Seguir acercándose, acercaos, llegar a Jesús. Sí. Mira qué guapo es. De Mickey me has venido, ¿eh? Fijaos, antes estaban allí, lejos, cada uno en sus caminos, cada uno haciendo lo que querían, pero una decisión que ha sido acercarse a Jesús ha llevado una consecuencia, que ahora están cerca. La consecuencia natural a acercarte a Jesús es acercarte a la gente que está cerca de Jesús. Porque la obra de Jesús no solo nos une con el Padre, también nos une como familia, como pueblo. Porque la muerte es separación, pero no solo separación de Dios, separación con todo. Pero el amor de Dios nos trae unidad, no solo con el Padre, sino unos a otros. Y aquí viene la pregunta difícil de digerir. ¿Qué tan unido estoy yo a los demás? Porque mi unidad contigo
es un indicador de cuánto unido estoy a Dios. Lógica. Si no me siento unido a ti, necesito revisar cuán cerca estoy de Dios. Porque lo natural es esto. Si me acerco a Jesús, me tengo que acercar a los demás. Podéis sentaros, chicos, habéis hecho muy bien. Máquina, que bien lo hemos ensayado, ¿eh? Porque Jesús derribó toda barrera. Porque aquel que trae la paz de verdad, y lo puedes leer entre líneas, está ahí marcado. Aquel que trae la paz de verdad no es el emperador. Aquel que ha unido a los pueblos en uno solo no ha sido Roma, ha sido Jesús. Y ha utilizado el mismo símbolo que utilizaba el emperador, pero con un significado absolutamente diferente. No es por miedo que os vais a acercar a mí, sino por esperanza. Dice, antes estabais sin Jesús, sin esperanza, sin propósito, pero ya no. Acordaos, acordaos, acordaos de dónde venís, acordaos de dónde venís. Y aquí llegamos al final. Así que, y ahora así que, ya sí que empieza a tener contundencia. Porque en base a todo lo que os he dicho, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, ahora sois conciudadanos, sois parte de un mismo pueblo. Y no solo parte de un mismo pueblo, sino que parte de la familia de Dios. Y este versículo coge toda la fuerza que puede tener. La clave para ser familia es no olvidar de dónde vengo y por quién yo estoy aquí hoy. Porque si fuera por mí, ¿dónde estaría hoy? Dios ha venido, y permíteme esta expresión, porque si la cogemos literal, realmente me estoy equivocando, pero déjame ser exagerado, déjame para que podamos entender el énfasis. Dios no ha venido a salvar a las personas, Dios ha venido a salvar a una familia. La salvación es comunitaria, absolutamente comunitaria. No vino a salvar a uno, vino a salvar a un pueblo, vino a salvar a una familia. Y intentar entender la familia, pensando en mi familia, pensando en la familia del siglo XXI sería un error. Porque Pablo está hablando en contexto de judíos del siglo I. Y aunque obviamente yo no estoy de acuerdo con ese modelo de familia, sí que necesito entender ese modelo de familia. Y el modelo de familia judío es un modelo de familia donde solo hay dos personas importantes en toda la familia. Una es el padre y la otra es el primogénito. Son las dos personas más importantes de la familia. El padre como líder en todos los sentidos de la familia. Líder económico, líder en justicia, él es el que decide lo que está bien y lo que está mal, y sus hijos obedecen. Desobedecer al padre, incluso estando después casado, aunque te hayas casado, está mal. Porque al padre no se desobedece en esa cultura. El padre es el absoluto proveedor, es el que trae todo lo necesario a la familia. Incluso es aquel que se ocupa de que la familia esté bien con Dios. Si miras los sacrificios de Levítico, verás que el padre siempre es el protagonista de todos los rituales espirituales de la familia. Y por otro lado tenemos al primogénito. Y el primogénito es importante porque es el primero, varón, y es el que va a heredar el puesto del padre. Es el que va a recibir la herencia más grande, porque en aquel entonces la herencia no se repartía equitativamente, y tiene lógica, porque antes la riqueza se medía por tierras. Y si yo tengo 1000 y los empiezo a dividir todos iguales por hijos, empiezo a dividir mis riquezas y en 3 o 4 generaciones las riquezas de la familia se han quedado en nada. El sistema era que el hermano mayor, el primogénito, se lo llevaba todo, o la porción más grande, y los hermanos menores eran siervos de su hermano mayor, vivían por la familia, para la familia, y el hermano mayor se llevaba todo el peso, iba a ser el sucesor del padre. ¿Por qué usa Pablo esta figura? Me pregunto yo. Bueno, él en el versículo 3, capítulo 1 de Efesios, ya nos presenta a Dios como el Padre. Y nos está diciendo que la familia de Dios, la familia de la fe, porque
porque familia va con F. Se escribe con F, como fe, la familia de la fe. Dios es el Padre, el proveedor de todo, el que da seguridad a la familia, el que protege la familia. Solo vas a encontrar seguridad y esperanza cuando Dios sea el Padre. Dios también se ocupó de que la relación de su familia con Dios estuviera arreglada. Y dio una solución para el problema que teníamos. Y el primogénito, tenemos a Jesús. Él fue el primero de muchos. Fue el que obedeció y el que se ganó el derecho a recibir la herencia. Lo que pasa es que Jesús es un anti-primogénito. Porque dice la Biblia, y déjame hacer la paráfrasis, que Jesús, siendo primogénito, no se agarró a ser primogénito, no se quedó aferrado a eso, sino que se despojó de sus derechos y se hizo siervo de sus hermanos menores. Porque aquí Jesús es un anti-primogénito. Es un primogénito que comparte su herencia. Y lo has visto en el capítulo 1 de Efesios. Como Jesús es aquel que comparte su herencia. Jesús tenía todo el amor de Dios, se había ganado todo el amor de Dios, pero ha decidido compartirlo contigo. Y si Dios es el Padre y Jesús es el primogénito, lo que te queda a ti, lo que te queda a mí, somos hermanos menores. Sin ningún tipo de mérito, sin ningún tipo de protagonismo. Somos hermanos menores, que solo nos queda una cosa, disfrutar de la generosidad del Padre y del hermano mayor, que ha decidido compartir con nosotros lo que no tocaba. Y que nos ha dado el ejemplo de que si el hermano mayor me está sirviendo a mí, ¿quién soy yo para pedir que tú me sirvas a mí? Si el hermano mayor que tenía derecho a decirte, sírveme, se ha puesto a tu servicio, ¿quién soy yo para decir, sírveme tú a mí? El hermano mayor, nuestro primogénito, ha establecido un modelo nuevo de familia, un modelo de familia donde todos nos servimos los unos a los otros. No hay galones, no hay méritos, no hay niveles. Todos nos servimos. Y para que esto se dé, acuérdate de dónde vienes. Porque somos parte de una familia. Y en una familia, no sé vosotros, pero no conozco a nadie que haya nacido aposta. Todos han nacido por gracia. Yo no decidí un día nacer. Yo no dije, pues voy a nacer. ¿Qué fecha? 26 de enero. No. Mis padres tomaron una decisión. Y mi nacimiento es por gracia. Tengo vida por gracia. Tu vida ni siquiera es mérito tuyo. Porque somos parte. Y en la familia de la fe pasa lo mismo. Tu vida es por gracia. Pero aún mejor. Porque has sido adoptado. ¿Y sabes qué? Uno puede ser padre biológico por accidente. Pero no conozco al padre adoptado que haya sido padre adoptivo por accidente. Un padre que adopta es un padre que desea a ese hijo. Y que paga lo que haga falta para tener a ese hijo. Y que pasa por los trámites que haya que pasar para tener a ese hijo. Tu nacimiento es por gracia y no solo gracia, sino adoptado. Dios te deseaba. En una familia no hay programa, hay planes, hay convivencia. Obviamente podemos quedar para ir al cine o podemos vernos una vez a la semana para comer, pero eso no es ser familia. Ser familia es vivir juntos, convivir. En una familia se comparten las cosas. En una familia debo y puedo ser yo mismo. Vivimos en un mundo, y yo creo, con honestidad, que por eso los adolescentes piden ser una familia, porque vivimos en el mundo de las redes sociales y siempre hay que parecer perfecto en las redes sociales. Siempre la foto ha de ser perfecta, el estado de Facebook ha de ser perfecto, la comida es perfecta, el día es perfecto. Y hay que aguantar el personaje, y aguantar el personaje es muy, muy, muy cansino. Y creo que a veces la iglesia somos una gran red social donde tengo que venir aquí y aguantar mi personaje. Y tengo que decir, bendecido hermana, ¿cómo estás? Bendecido. Cuando a lo mejor no lo estoy o no me siento. Pero tengo que aguantar
mi personaje. Y si yo soy así, no estoy entendiendo a la iglesia como familia. Porque en la familia tengo y puedo ser yo mismo. Pero para que eso se genere necesito sentirme en familia. Sentirme en mi hogar. La familia no se elige. Ni te puedes separar de ella. Te puedes divorciar de tu mujer. Pero no me puedo divorciar de mis hermanos. Ni me puedo divorciar de mis padres. Y yo le he dado motivos a mi hermana o a mi hermano para que se quieran divorciar de mí muchas veces, ¿eh? Un día jotaré todas las travesuras que les hacía, pero no es el momento. Pero aunque ellos en algún momento lo han deseado, no podéis, hermanos, no podéis divorciaros de mí. Seré vuestro hermanito siempre. Pero la familia no se elige. Ni te puedes separar de ella. Igual que yo no elegí dónde nacer. Pero esta es mi iglesia, esta es mi familia. Y necesitamos ser una familia. Y mi problema cuando empiezo a pensar en familia es que no creo que con un evento de los domingos consigamos ser familia. Necesitamos buscar intencionalmente relacionarnos más unos con otros. Ser más familia. Buscar espacios de convivencia. Para poder tener ese sentimiento de familia. Porque la iglesia creo que tiene que ver más con una experiencia comunitaria de la fe que un evento semanal, que está bien. A mí me gusta guardar un día a la semana mínimo para ir a comer a casa de mis padres. Me gusta. Está bien. Está bien tener el domingo como un tiempo específico que nos guardamos. Pero de domingo a domingo no se hace familia. Y el llamamiento de Pablo, el llamamiento de Dios, es que ahora seamos familia. Peor por la alabanza que pueda subir para cantar un cántico. Así que, si recordáis que antes estabais muertos, que antes estabais separados de Dios, si recordáis que merecíais lo peor, pero Dios os ha dado lo mejor, si recordáis todo esto, si recordáis que estabais lejos, pero ahora estáis cerca, acordaos de esto. Porque gracias a todo esto, hoy podemos ser familia. Tenemos la oportunidad de ser familia. Yo decidí separarme de Dios. Yo lo decidí. Yo decidí separarme de Dios. Pero Dios decidió acercarme a mí y a vosotros. Y lo siento. Y sé que, por ejemplo, y sobre todo quien vive cerca de mí, no soy fácil de aguantar muchas veces. Y tengo defectos de carácter. Cristóbal me hace así. Es que sí, claro que sí. Tengo muchos defectos. Pero cuando mis defectos te irriten, acuérdate de dónde te ha sacado Dios. Cuando no soportes mi manera de ser, acuérdate de dónde te sacó Dios. Porque te sacó del mismo barro que me sacó a mí. Tú viniste a casa del padre oliendo a cerdo, y permíteme la expresión comparándolo con el hijo pródigo, igual que yo. Quizá venías de otros lugares, de otros cerdos, y no de los mismos que yo. Pero los dos veníamos oliendo mal. Y a los dos Dios nos ha hecho dignos siendo indignos. Y a los dos Dios nos ha dado ropa nueva, y calzado nuevo, y anillo nuevo. A los dos. Cuando no soportes como soy, acuérdate de dónde te sacó Dios. Si empezamos a hacer memoria, creo que podremos vivir Efesios 2:19 y ser esa gran familia. Esa gran familia que el Padre un día vendrá a buscar. Y creo que hoy en este mundo lo que más necesita nuestra sociedad es precisamente una familia. Estamos ante la gran crisis de las familias, como nunca se ha visto. Ha cambiado el modelo familiar de manera absoluta. Las redes sociales no nos han hecho un favor, aunque tienen cosas buenas. Y creo que la gente que no conoce a Jesús le ayudaría a encontrar aquí, en Callecón de Barcelona, una familia.
Porque creo que es la gran necesidad de este siglo. Una familia. Y solo seremos familia si no olvidamos de dónde nos sacó Dios. Ojalá Dios me dé sabiduría a mí para vivir como familia y ojalá Dios también pueda darte sabiduría a ti para vivir como familia. Espero haber sido claro y de verdad que nunca intento hablar con un tono soberbio, no os hablo como alguien que haya superado esto, sino que os comparto la carga y ojalá juntos podamos arreglar esas cosas que Dios nos propone. Yo, por supuesto,